si uno hace un buen acompañamiento, uno hace una buena terapia, se pueden generar nuevas conexiones cerebrales y la persona volver a ser funcional. La familia es ese soporte para el paciente. Por eso es pues el énfasis en que si el paciente no quiere, al menos la familia sí. Había un paciente, un joven, con una esquizofrenia, por ejemplo, y decía, no, el muchacho ya está perdido, pero está mejor de su estado de ánimo, ya no llora tanto, ya no se encierra tanto, ya no se deprime así. Y ya la ideación se perdió, esa ideación suicida. Entonces, Conversando con Hugo y Adriana. apreciados amigos, cordial saludo. De nuevo, conversando ando con Hugo y Adriana. Queremos continuar la dinámica de estos podcasts hablando con el lenguaje cercano para ustedes, con estos temas que les interesan a ustedes mucho y que queremos nosotros transmitir a través de toda nuestra experiencia en estos años de trabajo y de intervención y de abordaje de tantos pacientes, tantas personas con problemáticas de adicción y de sus familias. Por eso hoy les traemos un tema bastante interesante. ¿De qué se trata, Adri? Ave María, es espectacular. Hay esperanza en la recuperación. Miren, cuando todo parece perdido, la recuperación sigue siendo posible. Es un tema ganador, Hugo. Sí, lo que pasa es que cuando hay problemas crónicos de muchos años, las personas están cansadas, las familias están cansadas, dicen, no, ya hemos hecho de todo, no podemos hacer más, lo hemos llevado a todas partes, pero es lo que hemos mencionado nosotros en los podcasts anteriores. Primero, una buena evaluación y un buen diagnóstico. En segundo lugar, el tratamiento a la medida de la persona, porque el hecho de que haya ido a 5 centros de rehabilitación, a 2 programas ambulatorios, pero si no le han hecho un diagnóstico adecuado y no le han hecho un tratamiento a la medida, poca probabilidad habrá de que esa persona pueda tener cambios o recuperación. Y de otro lado, también a través de la experiencia de tantos años, ¿cómo les parece que hemos visto que a veces trabajando con las familias, haciendo nosotros el diagnóstico de el Apgar familiar, que es el cómo está la salud familiar y la relación con el individuo, con la persona que tiene el problema, y si hacemos un trabajo con las familias, incluso sin el usuario, sin la persona, y que se den unos cambios y se comprometan con algunos trabajos y algunas terapias, se empiezan a dar unos cambios bellísimos y maravillosos que las familias quedan sorprendidas y la misma persona o el mismo paciente va teniendo los cambios sin que les tengan que intervenir directamente en su problemática o porque no la reconozca o porque no haya querido asistir, pero las familias entendiéndolos más, comprendiéndole y teniendo en cuenta estas recomendaciones, sugerencias o terapias que nosotros les proponemos, van a tener unos buenos resultados. Entonces siempre hay esperanza en la recuperación y siempre hay algo para hacer. Y me encanta, Hugo, que estés hablando de ello, porque muchas familias dicen, no, es que este muchacho no quiere ir a terapia, ¿yo qué voy a hacer? Y resulta que si ellos tocan como familia las puertas, pueden encontrar muchas respuestas para que, como tú decías, el muchacho pueda incluso motivarse para el tratamiento, ¿cierto? Entonces, familias, busquen la ayuda. Si este muchacho no quiere, busquen ustedes la ayuda, porque hay que entender que un adicto no tiene por qué quedarse en la adicción, sea cual sea, no tiene por qué quedarse. Hay grandes posibilidades. Y ¿sabes qué, Hugo? Tener en cuenta que se pueden reversar muchas cosas. Antiguamente decían, no, ya el daño está hecho, ya no hay nada que hacer. Y resulta que hoy exista, pues se habla de la neuroplasticidad y entender que las personas pueden revertir ese daño y pueden empezar a caminar en su salud mental y ser, pues incluirse dentro de la sociedad, desde lo laboral, desde lo familiar, desde lo social, enamorarse y volver a tener una vida pues normal. Eso es maravilloso. Claro, es que mire, puede tener como unos diagnósticos desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, incluso médico,
alguno de los órganos. Pero, como mencionas tú, lo de neuroplasticidad quiere decir que pueden generarse unas nuevas conexiones cerebrales. Si uno hace un buen acompañamiento, uno hace una buena terapia, se pueden generar nuevas conexiones cerebrales y la persona volver a ser funcional, así tenga algunas secuelas o algunas alteraciones o algunos cambios que le puedan haber ocasionado el consumo de las sustancias y esas problemáticas durante tantos años. Entonces, por eso es muy importante el que los abordemos, el que los conozcamos, el que los evaluemos y con ello entonces proponer o un trabajo de la familia o un trabajo con el usuario, pero muy dirigido a las familias para que empiece como a revertir sobre la persona y ello nos lleve finalmente a mejoría de la relación familiar, a tranquilidad, a que sean funcionales, así sea, por ejemplo, con algún tipo de trabajos o actividades como muy simples o muy sencillas. Yo te pongo un ejemplo. Recuerdo que había un paciente, un joven, con una esquizofrenia, por ejemplo, y decía, no, ese muchacho ya está perdido, se mantiene en el consumo, se reúne con los amigos que hacen pues fechorías y cosas mal hechas y casi siempre, como es el que se queda de último, lo agarra la policía. Y logramos hacerle un buen diagnóstico, el tipo de esquizofrenia, darle la medicación adecuada y empezar a hacerle un manejo muy conductual, porque en la parte cognitiva, o sea, como lo de reflexión o introyección o introspección del muchacho, por su enfermedad y por las secuelas de consumo, no le daba para ello. Pero empezamos a decirle a la familia, venga, no le falte con la medicación verbal y pongámoslo en algunas tareas que sean tareas sencillas, pero repetidas. Y el hombre se estabilizó, se volvió funcional, consiguió un trabajo y todos los días 6 de la mañana, tal, incluso empezó a tener sus ingresos y dinero para ayudarle a la mamá, por ejemplo. Entonces, miren, casos que daban por perdidos, en que no había nada para hacer. Cuando se hacen buenos diagnósticos, cuando se da la medicación adecuada y se hace un adecuado acompañamiento, las personas pueden volver a ser funcionales dentro de alguna limitación que puedan tener o de alguna secuela que hayan tenido el consumo. Sí, Hugo, mira, ahí se está tocando un tema muy importante que es cómo involucrar a esa familia. La familia es fundamental y más adelante en otro de los podcasts vamos a hablar específicamente de ello, pero mire, la familia es ese soporte para el paciente. Por eso es pues el énfasis en que si el paciente no quiere, al menos la familia sí. Obviamente si se hace conjunto, esto es maravilloso. Pero Hugo, hay un caso que yo también me estoy acordando en este momento de un chico que tuvimos nosotros, muchacho profesional, que dirigía la empresa de la familia, pero con mucha problemática de consumo, específicamente de marihuana. Y este chico, si eso nos hubiera cogido hace 20 y pico de años que estábamos en toxicología, probablemente lo hubiéramos tenido que sacar del programa. Pero nosotros empezamos a escuchar a este muchacho, a disminuir ese consumo de él. Y, Hugo, ¿cómo es que este muchacho llega después de unos años en el que nosotros incluso nos preguntábamos, ¿será que estamos siendo tolerantes? Hombre, y llega él por decisión a decir, no más, por favor, ya quiero cesar el consumo. Pagó un peaje muy alto con pérdida de peso, mucha ansiedad, pero logró salir adelante y este muchacho hoy lleva ya mucho más de un año en abstinencia, completamente feliz. ¿Y sabes qué es lo mejor? Pues vos lo sabés, es que esa empresa va así. Sí, pero mira, recuerdo muy bien el caso, apreciados amigos, porque además de lo del consumo y de que ahí Adri introdujo un tema que vamos a conversarlo más adelante, que son los programas de reducción del daño, mientras vamos desarrollando la empatía y el feeling con la persona para que crean nuestros procesos y nuestros tratamientos. Y agradecemos a esa familia que creyó también en nosotros, en que le dimos tiempo al paciente. Porque ¿saben qué? Cuando lo conocimos, el paciente tenía una depresión muy profunda, un trastorno de ansiedad muy descompensado e incluso ideación suicida.
Y todo eso se fue desvaneciendo porque fuimos como estabilizando toda la parte de depresión, toda la parte de lo de ansiedad, la ideación suicida se fue disipando. Y lo último que quedaba era lo del consumo de la cannabis, de la marihuana. Y contemporizando con ello, le explicábamos a la familia, venga, él va mejor precisamente, no ha dejado todavía el consumo de cannabis, pero está mejor de su estado de ánimo, ya no llora tanto, ya no se encierra tanto, ya no se deprime así. Y ya la ideación se perdió, esa ideación suicida. Entonces, comprendimos a esa persona, vimos que se podía abordar y con esa idea de darle tiempo y de lo de reducción de daño, hoy en día, como menciona Adriana, pues llevamos más de un año en que la persona tomó la decisión de cesar el consumo de cannabis que no había podido durante muchísimos años y que incluso él decía, hombre, yo creo que nunca la voy a dejar o creo que nunca voy a ser capaz de dejarla. Y todo le fuimos dando esa confianza, el sentirse empoderado, el sentirse fuerte para que él diese ese paso y tomara esa decisión. Y miren, eso ha redundado en que acuérdate que también la empresa va muy bien, pero la familia van supremamente. Eso es también un golazo, digamos, que nos metimos con el tratamiento, que fue un trabajo de todos. Y yo quería entonces ahí hacer como un resumen precisamente de los factores importantes para que el tratamiento sea verdaderamente exitoso. Y es primero que hay que darle tiempo al tiempo. Muchas personas llegan a consulta con el propósito de cambio, pues sus familias y el paciente, pero con una inmediatez que no es posible satisfacer, Hugo. Sí. Miren, incluso yo les digo, y aquí les voy, amigos, les confieso, hay unas personas que llegan y me dicen, ay, doctor, pero yo ya vine donde usted. Yo le digo, vino una vez y volví y se fue. Entonces no me diga que yo le hice un proceso de tratamiento, porque no alcancé a darle ningún proceso de tratamiento. De una vez yo lo conocí y usted probablemente me conoció a mí, pero no nos enganchamos para un proceso para poder responder a mediano o largo plazo por un resultado. Entonces yo siempre les digo, venga, si vinieron una sola vez donde mí, no vayan a decir que yo ya estuve donde el doctor Hugo, porque realmente no ha estado. Porque eso es lo mismo los que van a muchos centros de rehabilitación, pero nunca se meten de lleno al programa de tratamiento. Entonces, eso es algo que no quiere decir que ya hicieron proceso. Yo creo que ya debemos ir cerrando y redondeando, Adri, este tema. Y tú tienes unas frases muy lindas que queremos dejar una como conclusión y una frase final de este tema de hoy. Amigos, miren, siempre hay un camino, siempre hay una posibilidad de cambio. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre se puede volver a empezar. Y eso tiene que ser algo que nos quede muy claro para que toquemos las puertas. Y bueno, me gustaría que leyeras la frase de Abraham Maslow, que me parece hermosa y que pues se adhiere mucho a nuestra temática de hoy. Bueno, la verdadera pregunta es si el desarrollo del ser humano es posible sin amor. Es de Abraham Maslow. Por eso siempre demos amor, siempre entreguemos amor y acerquémonos a esa persona, aunque estemos cansados de la situación, por larga y por desgastante que sea, acerquémonos siempre con amor. Amigos, conversando ando con Hugo y Adriana, por favor, nuestras redes sociales, escríbanos a nuestro correo electrónico para poder conocer sus inquietudes y poderlas abordar en el futuro, en estos podcasts. Chao, chao. Conversando con Hugo y Adriana.